Bien, vamos a calcular el reactivo limitante. Para ello vemos que tenemos una ecuación que ya está ajustada, lo vemos, y nos dicen que tenemos 30 gramos de cobre y 200 gramos de ácido sulfúrico. En primer lugar, ¿cuándo tenemos que calcular el reactivo limitante? Siempre y cuando nos dan los dos datos, es decir, 30 gramos y 200 gramos, o bien nos lo pueden dar en moles. Generalmente suelen darlo en gramos. Si nos dieran solamente un dato, pues normalmente en el ejercicio siempre sabemos que sobra, entonces nos dicen cuál es el elemento o el reactivo que está sobrando. El siguiente paso que tenemos que realizar es hallar la masa molar, es decir, hallamos la masa molar del cobre, que son 63,54, y la masa molar del ácido sulfúrico. Creo que ya sabes cómo se hace, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se hace ayer la masa molar? Se halla la masa molar del hidrógeno, se multiplica por 2, así sucesivamente, ¿vale? Una vez que tenemos las masas molares, nos situamos debajo de la ecuación y como tenemos dos moléculas de ácido sulfúrico, pues multiplicamos el resultado de la masa molar por 2. Nos da un resultado de 196. El cobre tiene una masa molar de 63,54 gramos. Por lo tanto, como solamente no tiene ningún multiplicador delante, pues lo dejamos tal y como está. ¿Qué es lo que obtenemos? Bien, pues decimos, si con 63,54, ¿vale? Que es la masa molar que nos ha dado, que son los gramos, van a ser los gramos que le correspondan al cobre, si con 63,54 obtenemos 196 si con 63,54 gramos de cobre reaccionan con 196 gramos de ácido sulfúrico, entonces diremos, con 30 gramos, ¿de acuerdo?, de cobre que teníamos, ¿con cuánto reaccionará, con cuántos gramos de ácido sulfúrico reaccionarán es decir, para que se complete la reacción, para que se consuman totalmente? Es decir, ¿cuánto será necesario? Hacemos una sencilla regla de 3 y obtenemos lo siguiente. Obtenemos que el resultado despejamos y en esta incógnita que tenemos aquí obtenemos 92,54 gramos. Es decir, 30 gramos de cobre reaccionan con 92,54 gramos de ácido sulfúrico. Por lo tanto, tenemos que pensar la primera cuestión, es decir, con 92,54 gramos, ¿tenemos suficiente? Decimos, vamos a ver. Sí, porque tenemos 200 gramos, ¿no? Y 30 gramos son los que se han consumido con el ácido sulfúrico 92,54. Por lo tanto, habrá un sobrante de ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? Y en el caso del cobre, como 30 se han consumido totalmente, será el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque es el que se consume totalmente. Es el reactivo que se consume totalmente. ¿De acuerdo? Y ahora la siguiente pregunta sería la siguiente. Vamos a ver, ¿qué sobra y en qué cantidad? Bueno, sabemos que si ha reaccionado 92,54 gramos de ácido sulfúrico, por lo tanto, y teníamos 200 gramos, ponemos los 200 gramos con los que estábamos haciendo las reacciones, que estábamos utilizando para los reactivos, menos los 92,54 gramos que hemos utilizado o que han reaccionado. El sobrante son 107,46 gramos. ¿Qué son esos 107,46 gramos? Es ácido sulfúrico, claro, porque estábamos hablando que utilizábamos 200 gramos de ácido sulfúrico, reaccionan solamente 92,54 gramos de ácido sulfúrico, la diferencia nos da la cantidad de ácido sulfúrico que sobra, porque el cobre, como vemos aquí, 30 gramos de cobre se han consumido totalmente y por lo tanto es el reactivo limitante.
pues ya están prácticamente respondidas las dos cuestiones, es decir, cuál es el reactivo limitante y cuál es la cantidad del reactivo que sobra y cuál es, claro. Otras preguntas, es decir, una vez terminado, si nos preguntan cuántos moles de esto o de aquello, volúmenes de agua, etcétera, estos son cálculos estequiométricos. Habrán que realizarlos siempre a partir del reactivo limitante. El reactivo limitante. Ya tenemos que pasar del otro reactivo. ¿Por qué? Porque el reactivo limitante es el que ha reaccionado completamente y es el que nos va a dar los datos para poder hacer los cálculos estequiométricos. El primer paso que hay que hacer es pasar los gramos a moles y así podemos hallar el resto de moles de la ecuación.